Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro estudio Una vida con propósito. La semana pasada vimos el primer propósito, amar a Dios, y tratamos el tema de adoración. Pero ¿sabías que también fuiste hecho para compartir con otras personas? Por cierto, Jesús una vez resumió la Biblia entera en dos principios: amar a Dios y amar a otros. En esta sesión veremos el segundo propósito de Dios para tu vida. Fuiste hecho para la familia de Dios, es decir, para amar a otros. Dios es amor y quiere que aprendas a amar tal como Él lo hace. Por eso creó un laboratorio en la tierra, para que podamos practicar el aprender a amarnos unos a otros. Ese lugar se llama iglesia, y la acción de amarnos unos a otros se llama comunión o compañerismo. La vida cristiana implica mucho más que creer, también significa pertenecer. Dios quiere que seas parte de su familia, la iglesia. Este estudio tiene como intención hacerte ver cómo puedes construir diferentes tipos de relaciones que provean compañerismo profundo, satisfactorio y significativo con otros. La palabra griega para definir compañerismo en la Biblia es la palabra koinonia, que significa estar comprometidos unos con otros como lo estamos con Jesucristo. De eso trata la verdadera comunión. ¿Cómo experimentamos compañerismo genuino, relaciones significativas y una conexión profunda con otras personas? Afortunadamente la Biblia nos lo dice específicamente. Pablo escribe en 1 de Timoteo 3, 14, 15: escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjese en la frase cómo hay que comportarse. ¿Cómo viviría en la familia de Dios? ¿Cómo ejercería y profundizaría sus relaciones con otros creyentes? Hay 5 pasos que constituyen la comunión. Romanos 12, 9 al 16 dice: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con el amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Este pasaje revela cierto número de características de lo que es el compañerismo genuino. En nuestro estudio de hoy veremos 5. La primera es el primer ladrillo para la comunión, que es la autenticidad. La comunión es genuina. Las personas que viven en comunidad no usan máscaras. El versículo 9 comienza diciendo: el amor debe ser sincero. La nueva versión estándar americana dice: el amor es sin hipocresía. En otras palabras, sin máscara. En la cultura del tiempo en que se escribió este versículo, la palabra hipocresía hacía referencia a los actores griegos que usaban máscaras en los escenarios. Para interpretar un personaje, un actor tenía que usar una máscara. Luego iba tras bastidores, se ponía otra máscara y desempeñaba un papel diferente. Los actores eran llamados hipócritas, porque cambiaban de máscaras. En este versículo Pablo está diciendo: el amor no utiliza máscaras. Si alguna vez queremos tener verdadera comunión, tenemos que quitarnos las máscaras que solemos ponernos. Si vas a amar a otros, debes ser tú mismo. El problema es que muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que estamos utilizando una máscara. En un compañerismo real se comparten sentimientos verdaderos. La Biblia dice: si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Pero si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. 1 de Juan 1, 7, 8. En realidad no engañamos a nadie, nos engañamos a nosotros mismos. Sea auténtico y admite en qué área eres débil, en cuáles tienes pecados, dónde lo has arruinado todo. Una intimidad profunda no ocurre en la oscuridad, sino en la luz. Cuando permanecemos en la oscuridad, escondemos cosas. No queremos que las personas vean nuestras faltas, nuestros fracasos o nuestras fallas. Pero en la luz estamos totalmente abiertos y visibles a lo que realmente somos. A eso llamamos autenticidad.
Si vivimos en la luz de la verdad de Dios, no vamos a tratar de esconder nuestras faltas. Los ministerios de restauración tienen un dicho que dice: estás tan enfermo como tus secretos. Revelar tus sentimientos es el comienzo de tu sanidad. De eso se trata la autenticidad. Cuando se es auténtico, simplemente se dice: aquí estoy y esto es lo que soy. La manera más rápida de fomentar la autenticidad en tu vida y en tu grupo es mediante el estudio y la aplicación de la palabra de Dios en tu vida. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No es la psicología rápida lo que te hace auténtico, tampoco es la terapia. No son los sentimentalismos baratos los que te dan autenticidad. Lo que te hace auténtico es ponerte en contacto con la palabra de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios y dejamos que toque nuestra alma y nos muestre en qué no estamos bien y en qué áreas necesitamos crecer, entonces estamos forzados a ser auténticos. El segundo ladrillo para la comunión es la amabilidad. Sé amable, sé sensible a las necesidades de los demás. El versículo 10 dice: ámense unos a otros en amor fraternal. En el lenguaje griego, la palabra fraternal es realmente una palabra compuesta. Literalmente significa una relación de familia. Esto quiere decir que como creyentes debemos tener una especie de amor familiar. El compañerismo se edifica en la amabilidad, lo que significa que si tenemos compañerismo, mostramos respeto aun cuando no estemos de acuerdo unos con otros. Podemos estar en desacuerdo sin ser desagradables. La Biblia dice en Tito 3:1-2 que los creyentes deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Hay cierto secreto inconveniente en los grupos pequeños. Cada uno por lo menos tiene una persona difícil. Él o ella piensa que se comunica un poco diferente de los demás. Quizás tiene necesidades emocionales especiales o inseguridades. Tal vez nos irriten sus manías o rarezas. Quizás tenga hábitos del tipo bicho raro que molestan un poquito. Son un poco raros y ridículos. Son de los que tienden a dominar el grupo entero con sus asuntos. También son personas con muy pocas habilidades sociales. Estas personas son llamadas NGE porque necesitan gracia extra. Cada grupo tiene por lo menos un NGE. Si no podés pensar inmediatamente en una persona así en tu grupo, puede que seas uno. Un problema común de los grupos pequeños es su tendencia a tratar de arreglar los problemas de otras personas muy rápido, antes de simplemente escucharlos. Muchos de nosotros hacemos esto. La siguiente historia, que es personal, puede ilustrar lo que te acabo de decir. He aprendido algo en los casi 4 años que llevo de matrimonio. Siempre que mi esposo venía a mí con un problema, yo solía tratar de arreglarlo inmediatamente. Antes de que él terminara la oración, yo ya estaba diciendo: lo que tienes que hacer es esto y esto. ¿Cuál es el siguiente problema? Eso siempre le molestaba. Gracias a Dios descubrí algo a lo largo del camino. Cuando mi esposo viene a mí con un problema, no quiere una solución. Por lo menos no al comienzo. Simplemente está tratando de procesar la situación, pero en voz alta. Él quiere que yo lo escuche, que valore sus sentimientos y diga: sí, eso es un problema. En realidad es un gran problema. Creo que nunca he visto un problema así de grande. Si yo fuera tú, no sabría cómo solucionar algo así. Entonces es ahí cuando él se siente amado y comprendido. No resuelvo nada, pero él no requiere que lo resuelva en su lugar. Quiere que lo escuche. Quiere que lo valore. Él no quiere que vaya resolviendo todos los problemas de nuestra vida. Las claves son estas. No trates de resolver problemas muy rápido. Escucha y valora los sentimientos de los demás. El tercer ladrillo para la comunión es la reciprocidad. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. La verdadera comunión se edifica sobre la reciprocidad. Comunidad significa ayudarnos mutuamente a crecer. Somos más fuertes si estamos juntos que si estamos solos. No puedes llegar a ser lo que Dios quiere que seas sin otras personas. La Biblia dice en Eclesiastés 4:9-10:
Más valen 2 que 1, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro le levanta. Pero ay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. El compañerismo, por lo tanto, se construye sobre el principio de que todos trabajamos juntos, nos edificamos unos a otros en reciprocidad. La reciprocidad tiene 3 componentes. Aliento recíproco. La clave para el aliento recíproco es responder a las necesidades de otros, ofreciéndoles consuelo, aliento y oración. La idea es que apoyemos a quienes nos rodean a lo largo de su viaje espiritual. Honor recíproco. Una segunda clase de reciprocidad es el honor recíproco. Romanos 12:10b dice: respetándose y honrándose mutuamente. ¿Alguna vez jugaste el juego del asiento caliente en tu grupo pequeño? Consiste en escribir el nombre de una persona del grupo en una hoja, luego la pasan alrededor de la habitación y hacen que anónimamente todos escriban una frase u oración que comience con: esto es lo que aprendí a apreciar de esa persona. Una vez que la hoja pasó por todos, alguien lee lo que se escribió en voz alta al individuo. Responsabilidad recíproca. Responsabilidad recíproca significa tener un compañero espiritual, alguien a quien esté personalmente alentando en sus tiempos tranquilos, en su fe y crecimiento espiritual, y alguien que haría lo mismo por ti. Esta es una persona con la que te reunirías regularmente y con la que te comprometerías a consultarse uno al otro. Hebreos 10:24 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Si consigue un compañero espiritual que se quiera hacer responsable de usted y por quien usted se responsabilice, va a crecer más rápidamente que si no tiene a nadie que le anime. El cuarto ladrillo para la comunión es la hospitalidad. Romanos 12:13 nos dice: practiquen la hospitalidad. En Hechos 2 se expresa: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría. Observe la frase: compartían la comida. Note que no solamente se reunían juntos cada fin de semana, tomaban el pan juntos o se reunían en grupos pequeños. Ellos comían juntos. Si quieres profundizar en la vida en comunidad en tu grupo pequeño, aquí está la clave. Invita a las personas a comer contigo. ¿Cuántos de ustedes dirían que sus grupos pequeños estrecharon sus relaciones cada vez más por compartir las comidas juntos? Si estudia el ministerio de Jesús, encontrará que Él constantemente enseñaba a las personas mientras comían. ¿Por qué? Porque cuando las personas comen, están relajadas. Y cuando están relajadas, son más francas. Sus barreras están bajas y tienen menos miedo. Están más sensibles a la comunicación. Necesitas pasar más tiempo y divertirte con las personas con las cuales te gustaría desarrollar una amistad, no encontrarte con ellos de vez en cuando. El quinto ladrillo para la comunión es la unidad. Romanos 12:16 dice: vivan unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de armonía? Aquí hay 2 elementos de unidad. Unidad de propósito. El primero es esta unidad de propósito, no la unidad de personalidad. Puede tener unidad sin tener uniformidad. ¿Dios quiere que seamos parecidos? No. ¿Dios quiere que estemos unidos? Sí. 10 veces en los 5 primeros capítulos del libro de los Hechos, en la Biblia se dice: estaban unidos, estaban todos juntos, eran de un solo corazón. El libro de los Hechos es un tremendo ejemplo de la iglesia llena de poder. En él tuvo lugar todo tipo de milagros. Cuando tengamos esta unidad del libro de los Hechos en nuestras iglesias, también tendremos el poder que se muestra en el libro que ellas tenían. Dios puede pasar por alto las faltas de programas, la falta de infraestructura o la falta de talento, pero algo que Dios no va a pasar por alto es la desarmonía o la división. Cuando una iglesia está unida, hay un enorme poder. Primera de Corintios 1:10 dice: que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Humildad. El segundo elemento de la unidad es la humildad. Necesitamos entender que nosotros no entendemos todo. La humildad es tener la buena voluntad para admitir cuando cometimos un error, porque todos lo tenemos. La humildad nos permite decir las 3 palabras que más nos cuestan decir: necesito tu ayuda,
Las dos palabras más difíciles, estaba equivocado, y la palabra más difícil, perdóname. ¿Por qué es tan importante la humildad? Santiago 4:6b dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Yo quiero la gracia de Dios en mi vida. ¿Y tú? Muchos de nosotros podemos decir que queremos la gracia de Dios como fundamento diario de nuestras vidas. ¿Y de dónde proviene esta? Proviene de la humildad en la vida. Viene cuando reconocemos la necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se vive en humildad? Una cosa es hablar de humildad, eso lo hacemos todo el tiempo. Todos sabemos que debemos ser humildes. Pero al pasar a ser un poco prácticos acerca de esto, ¿cómo podrías vivir o demostrar humildad en un grupo pequeño y en tus relaciones con otras personas? Vives la humildad cuando aceptas la debilidad de otros. No esperes que la gente sea perfecta porque tú mismo no lo eres. Acepta el hecho de que los demás tienen debilidades como todos. Al aceptarlos, a pesar de sus debilidades, les estás expresando su humildad. Expresas humildad cuando admites que también tienes un montón de debilidades en tu vida, no unas poquitas. Todos tenemos un montón de debilidades. Hay 5 ladrillos para edificar una verdadera comunidad. Cada uno de nosotros los quiere. Deseamos un lugar donde podamos ser capaces de compartir nuestros verdaderos sentimientos, autenticidad, donde seamos respetados, amabilidad, donde seamos animados, reciprocidad, donde podamos permanecer algún tiempo con las personas, aprendiendo a conocerlas, hospitalidad, y donde podamos encontrar apoyo para nuestros propósitos y seamos aceptados a pesar de nuestras debilidades. Unidad. Señor, te damos gracias por este tiempo en el que podemos compartir con nuestro grupo de amistad. Gracias, Señor, porque podemos encontrarnos en este lugar y podemos empezar a construir esa comunidad que está en tu corazón, Señor. Gracias porque tú nos enseñas día a día y a través de este estudio, de esta campaña, cómo debemos ser mejores para poder agradarte, Señor, cómo podemos encontrarnos contigo y cómo podemos vivir esa vida con propósito para el cual nos diseñaste. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, es un gusto que hayas estado compartiendo este tiempo con nosotros. Te esperamos el próximo domingo para seguir conversando de estas cosas que nos llegan tan profundo al corazón y que son el propósito de Dios para nuestras vidas. Bendiciones.